Que los alquileres aumentan muy por encima del salario, muy por encima de la inflación y tiene que ver específicamente porque el precio de los alquileres lo regula el mercado inmobiliario. Hoy tenemos aumentos semestrales del 15%, vamos a tener el año que viene aumentos semestrales del 15%, por lo tanto la noticia que se conoce hoy acerca de la ciudad, que aumentó un 33% el año pasado, la vamos a tener de vuelta el año que viene, sobre este año, y así hasta que no haya una ley que regule el precio de los alquileres de una forma un poco más seria, que no sea entonces el mercado imponiendo estos aumentos, que lo que hacen es que hoy estemos casi en que la mitad de un salario o más se destina al alquiler. En la ciudad de Buenos Aires un ingreso promedio es de 16.000 pesos. Dos ambientes está a 10.000, sin 10.000, contar expensas, tarifas. ¿Esto en qué zona? Solo alquiler. Solo el alquiler son Sí. 10.000 pesos sin contar todo lo demás, ¿Pero esto que termina en qué siendo... barrio? Sí, eso, ¿en qué zona? El dos ambientes se toma en Palermo, pero vos tenés... Lo que sucedió fue que el precio no tiene que ver ya ni con la zona ni con el departamento, tiene que ver con la demanda que tengas. Por eso, en la zona sur se pagan alquileres más bajos, pero insume más salario de la gente que vive en el sur. ¿Se Ahora, entiende? una pregunta, ¿ese precio es con expensas incluido? No, sin expensas. Lo que se midió fue el aumento del alquiler sin expensas, un 33%. Nosotros presentamos una ley en el Congreso en el 2016. Eso, ¿qué pasó con esa ley? Se votó en el Senado por unanimidad en el noviembre del 2016. 2017 el oficialismo la frenó y hoy justamente empezamos a tener reuniones con los bloques de diputados para que se le dé la media sanción que falta en diputados. ¿Qué propone esta ley? Es que el precio de los alquileres, como sucede en otras partes del mundo, se regule por un índice promedio entre inflación y salario. Bien, entonces esto haría que el propietario tenga su renta, pero que además las familias que alquilamos la vivienda podamos seguir pagando el alquiler y no represente cada vez más salario de las familias. Si seguimos en esta situación, lo que va a suceder es que va a haber inquilinos que no van a poder seguir pagando el alquiler y propietarios que no van a poder cobrarlo. Y a esos 10.000 le tenés que sumar las expensas. Totalmente, sí. O sea Y que tarifas. En vez de 10.000, son 13.000. Y si le agregás tarifas, es un poco más, y un ingreso promedio en la ciudad son 16.000 pesos. Una locura. Sí, el salario mínimo vital y móvil son 10.000 pesos. O sea, Exacto. estamos más o menos a la misma altura. ¿Y por qué se frena esta ley en el Congreso? Digo, ¿por qué se había avanzado en lo que eran los requisitos, por lo menos, para alquilar, ¿no? El tema de las garantías, en eso había un avance, pero... Hubo un avance en el Senado que se votó por unanimidad, pero después ese proyecto pasó a Legislación General de Diputados, que la preside Lipovetsky. Claro. Lipovetsky y Wolf y otra diputada presentan un anteproyecto. Lipovetsky y Wolf se dedican al mercado inmobiliario en su vida privada y por lo tanto presentaron un proyecto a la medida de sus intereses, que es un proyecto defendiendo obviamente la rentabilidad del mercado, que cambia 180 grados lo que venía del Senado, con la intención de frenar esta iniciativa que habíamos logrado después de un año de debate. Se frena entonces esta media sanción en la comisión y esperamos entonces que primero que si hay diputados que tienen negocios inmobiliarios se abstengan de opinar de un tema que los involucra, ¿no? Que digo, hay un conflicto de intereses importante, Sí. ¿no? ¿Y qué se hace para poder regular esta ley, ¿no? Porque ahora están pagando, vos decís, hay un promedio de 10.000 pesos. ¿Cómo hacemos para pagar menos o para que no nos roben en el momento de cerrar un alquiler? Es que en realidad si el Estado, la FIP, los organismos de control del Estado, no controlan ni a los propietarios ni a las inmobiliarias, el inquilino no puede cumplir el rol de la FIP. Lo que decimos nosotros es que el mercado de la propiedad es como la gran salada, ¿no? Digo, para desalojar manteros usan 500 policías porque no te dan Sí. factura, porque no sabes de dónde están vendiendo el CD, ¿no? Pero vos, enfrente de los manteros o arriba de los manteros, tenés un tipo con 300 departamentos. Los 300 departamentos no se sabe cómo los compró, los 300 departamentos los alquila, no te da una sola factura por esos 300 alquileres, tiene una rentabilidad muy grande que le permite al año comprarse 50 departamentos más, es una evasión multimillonaria en dólares,
ese tipo, por supuesto que nunca va a ser corrido como un mantero, ¿no? Ahora, vos decías que hoy están pagando un promedio de 10.000 pesos. ¿Ya hicieron algún cálculo de cuánto vamos a llegar a fin de año si no sale una ley que regule esto? Y tenés que calcular un 15% semestral. De 10.000 son 1.500 pesos en 6 meses, acumulativos en diciembre, ¿sí? Que ya no son entonces 3.000, son 3.500, Sí. entonces Pero terminás eso- pagando, en 2 años terminás pagando casi un 100%. ¿Cuánto más, cuesta en 2 años? En 2 años. entrar a un departamento de 2 ambientes hoy? Recordemos, comisión de inmobiliarias, Ujú. gastos encubiertos, antes te cobraban 2 meses, ahora dicen que te cobran 1, pero el 2 meses está medio encubierto, porque te sacan plata por otro lado. En la ciudad de Buenos Aires Sí. es ley desde el año pasado que Está la regulado. comisión Ujú. inmobiliaria ya no la paga más el inquilino, la Sí. tiene que pagar el propietario. Sí. Pero En eso el no resto, pasa. eso no pasa como debería pasar, pero la realidad es que las inmobiliarias en gran medida cumplen, con la ley, porque nosotros estamos haciendo un sistema de fiscalización de los inquilinos, que sacan fotos, que nos mandan las denuncias, nosotros esas denuncias las ingresamos con el gobierno. Bueno, hay una tarea de las organizaciones de inquilinos de seguir permanentemente a las inmobiliarias, son amigos de no cumplir la ley bajo ningún punto de vista. ¿Cuáles son los requisitos que se le pide para aquella persona que nos está viendo y está pensando en, a pesar de los precios, está pensando en mudarse, en alquilar? ¿Qué requisitos se le pide? En la ciudad de Buenos Aires, 2 meses de depósito, 1 mes de adelanto y después gastos de firmas y pedidos de informes. Son casi 4 meses y en el resto del país estamos hablando de 5 meses o más. ¿Y O qué sea, pasa son con la- 40.000 pesos para... Como mínimo. Como mínimo necesitas para Solo entrar a para un ingresar. Para ingresar. Solo para ingresar, exacto. Y lo Ni que hablar genera, que tenés gastos de mudanza, de un flete, digo, lo que sea, bueno, tenés que seguir sumando, ¿no? ni hablar que seguramente antes de que termine el contrato te tengas que mudar porque no podés pagar más el, Sí. el aumento del alquiler y te tengas que mudar de vuelta. Y así vivimos los que alquilamos, ¿no? En Y ahora, permanente mudanza. ¿está regulado lo que se aumenta, por ejemplo, digo, este año? ¿Cuánto te van a aumentar? Digo, vos decís un 15%, pero ¿cómo se reparte en el año? Digo, 15 semestral, vos tenés un contrato de 24 meses que se separa en semestres. Ujú. Entonces, entre el 12 y el 15% semestral. Hay algo interesante y es que nosotros tenemos una ley desde el 91 que prohíbe la indexación de los contratos de alquiler y de otras cosas. Por lo tanto, hoy está prohibido aumentar el precio de los alquileres. Hoy deberíamos firmar un contrato Claro. sin aumentos. Por pero supuesto que muchos no se se cumple. firman diciendo, ya firmás y te dicen, bueno, de acá a 3 meses vas a tener un aumento. Exacto. Es una indexación encubierta y por eso nosotros planteamos que se reforme esa ley, que ¿Y se de qué permita... se de- disfraza? ¿Cómo? ¿Cómo se disfraza eso? Eh, Es ilegal, evidentemente. ¿Cómo No, se es que disfraza está, sin ya control? está naturalizado, Está ¿no? naturalizado. Claro, sí, sí. A ver, pero esperá, ¿por qué? hay, ¿Cómo? porque en realidad tenés Sí, es que... ilegal, digo. Porque esa ley es del 1 a 1 cuando no había inflación, ¿sí? Entonces se prohíbe la indexación para que no se genere inflación, ¿sí? Vos a partir del 2003 tenés un proceso inflacionario, ¿sí? En donde las cámaras inmobiliarias, los propietarios, empiezan a pedir que esté permitida la indexación. En vez de ir al Congreso a presentar una ley y que se vote y se discuta, lo que hacen es lobby. 2006, 2007 se permite fuera del Congreso que las cámaras de propietarios y la Cámara Inmobiliaria pueda indexar los contratos de alquiler, como de una forma encubierta, en donde vos firmás un contrato por 24 meses con un monto, pero que se divide en 6 meses de 4 montos diferentes que van subiendo en un porcentaje. ¿Bien? Eso es una indexación encubierta. Está prohibido, pero es una ley vieja, es una ley de cuando no había inflación, y lo que nosotros estamos planteando es, tiene que haber una ley que vaya de acuerdo al proceso inflacionario que hay en el país, entonces no firmar contratos ilegales y que además no sean contratos que el mercado inmobiliario te impone el porcentaje, Claro. porque por supuesto Sí. que lo que te impone Hoy es está que por encima de la inflación. hoy está por encima de la inflación. Ahora, por ejemplo, también está Hace años. el tiempo del contrato, ¿no? Que habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires son 2 años, Ujú. ¿no? Ujú. Digo, eso también se va a regular, se va a plantear, porque Nosotros bueno, uno sí. está atado durante 2 años a estar en un lugar, si no tenés que rescindir el contrato, bueno, perdés plata, ¿no?
Nosotros lo que planteamos en el proyecto es que el plazo mínimo de un contrato de alquiler sea de 3 años. ¿Por qué? Por esto que hablábamos recién. Nosotros no terminamos nunca de conformar un hogar, ¿sí? No terminamos nunca de generar los lazos que se generan en un barrio, no terminamos nunca de dejar a nuestro hijo en una misma escuela, ¿sí? Esto es porque, primero, no hay regulación del precio y se genera expulsión, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno muy ligado al mercado inmobiliario, ¿sí? Y que tiene negocios muy grandes en el mercado inmobiliario y por lo tanto los negocios los piensan en función de la rentabilidad de los grandes empresarios y esto genera que haya un montón de sectores de los trabajadores que nos tengamos que ir hacia las periferias. Entonces vivimos en mudanza permanente, con un índice que sea un índice justo para las dos partes, con un contrato de alquiler que no sea de 2, sino de 3 años. Ten en cuenta que en Europa hay países que tienen contratos de alquiler como mínimo de 5 o de 8 años, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo nada más que 3. El oficialismo, el gobierno nacional, obviamente está en contra de elevar el plazo a 3 años. Y también estamos planteando que se discriminen las expensas ordinarias y extraordinarias, porque eso también es rentabilidad del propietario, porque nosotros somos los que terminamos de pagar los arreglos de departamentos que nunca vamos a conocer, ¿sí? Hay una gran rentabilidad de los propietarios que lo que está generando en todas las ciudades del país es que cada vez haya más inquilinos, cuando hay cada vez más propiedades, y que cada vez haya menos propietarios con más propiedades. O sea, es muy común que haya una persona con 100 departamentos en las grandes ciudades. Ya se empieza a ser común. Y también es cada vez más común que las familias que alquilan nunca lleguen a ser propietarias. Gracias, No, por Gervasio. favor. Nos vamos a una información de último momento. ¿sí? Dale, adelante.